Muy, pero muy buenos días y bienvenidos a Fuego Lento. Hoy vamos a tener un programa a no perderse, señores. Va a estar con nosotros el director de INE, Iván Ojeda, de INE, Instituto Nacional de Estadística, el encargado de hacer todo lo que fue el censo, el tan comentado censo que tuvimos hace aproximadamente 2 semanas. Así que va a estar charlando con nosotros de todo un poco. Así que a no perderse, que en minutos, acá en la mesa, va a estar Iván Ojeda. Bueno, muy bien, arrancando esta mesa del día de hoy, una mesa muy especial. Tenemos la presencia de Iván Ojeda. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros. Un gusto, Alejandro, estar en este programa. Un placer, realmente. Gracias por invitar. Por favor, muchísimas gracias. Y entrando de lleno, estás en ojo de la tormenta, querido Iván. Estás en un momento un poco donde, como decíamos detrás de cámara, también estás jugando un papel protagónico el tema de las elecciones. Sí. El tema de los diferentes protagonistas se agarran un poco del tema del censo. ¿Cómo has tomado vos durante este tiempo, a veces que se te pega un poco con respecto al censo? Lo importante y lo relevante es acá que el Paraguay, a pesar de todas las vicisitudes, así como todos los países del planeta, ha logrado realizar su censo. Esto implica desafíos que van desde lo sanitario, que la pandemia haya bajado para ser más viable, a pesar de que México hizo en plena pandemia, logró culminar igual. El otro gran desafío es el financiamiento. Son operativos muy costosos. El caso paraguayo es de 43 millones de dólares. Estamos en el promedio de América Latina y el Caribe en costos. Estamos en 5,5 dólares per cápita. Panamá está en 12, otros países están por debajo, pero estamos en el promedio. Y tener un censo es tener los cimientos mismos del sistema republicano y democrático de cualquier país, porque ayudan a visibilizar cómo están los derechos constitucionales que tienen que ver con la calidad de vida. Entender cómo están los niños, cómo están las mujeres, cómo están los adultos mayores, cómo están las personas con discapacidad. También cómo son nuestras relaciones civiles, cómo son nuestras costumbres en el Paraguay. Entender también cómo están las personas con discapacidad, cómo está la migración, igualmente cómo están nuestros hermanos indígenas. O sea, es que en el Paraguay tenemos una población indígena bastante importante, alrededor de 125.000 hermanos indígenas, que viven en 711 aldeas o barrios, de las 19 etnias en 5 familias lingüísticas. Entonces, este cúmulo de derechos constitucionales son los que se visibilizan. Por eso decimos que el censo es una buena práctica de gobernanza, porque ayuda a visibilizar cómo estamos viviendo, entender cuántos somos, dónde estamos, cómo vivimos, qué tenemos de bienes de confort en nuestros hogares y también cómo nos movemos. Y va a ser el único operativo estadístico que nos va a permitir entender qué tanto nos golpeó la pandemia en cada ámbito de nuestras vidas, en lo social, en lo económico, en lo demográfico e inclusive en lo político, Ale. Mira, esto es, para mí haberte traído el programa es fundamental, porque se han escuchado muchas versiones, y es bueno que la población sepa de qué se trata un censo. Acá hiciste un gran pantallazo y puntualizaste 2 cosas que son muy polémicas. El presupuesto, por ejemplo, que se tiró en su momento, que algunos decían 45 millones, después eran 42, 43. La gente piensa que vos cobraste 43 millones de dólares por ir una persona a tomar un censo en una casa. De repente a veces la gente no sabe todo el trabajo que hay detrás y cómo va repartido
Así ese es. monto. Sí. ¿Podés explicarle un poco a la Sí, audiencia? ese es un buen tema. Son 43 millones de dólares de un proyecto de 5 años. El año 2022 es el año 1 del censo, que tiene dos grandes operativos. Uno, el precenso, que implica visitar todos los edificios de la República. Eso está culminado ya en el mes de agosto y eso sienta las bases para la segunda vuelta, que es propiamente lo que iniciamos el 9 de noviembre, que es el abordaje exhaustivo a cada una de los aproximadamente 1.9 millones de hogares que tiene el Paraguay y llegar a una población estimada de 7.5 millones de paraguayos o de personas que habitan el Paraguay, porque el censo se le hace a todas las personas que habitan, sean nacionales o sean extranjeros. Un tema importante es hablar del presupuesto y que, como muy bien decía, no es que se ejecuta de una, esto se ejecuta durante 5 años. Y hablamos de 43 millones de dólares, pero tenemos que hablar también del presupuesto general de la nación, que es de 14.400 mil millones de dólares. El censo representa al 0,2% de esa inversión anual que hace nuestro país, que es nada. Sin embargo, no existe política pública o programa o acción que haga el gobierno que no esté dirigido a la población. Claro. Todo está enfocado en la población. Entonces, si tenemos actualizada la infraestructura estadística, podemos ser eficientes en el gasto público. Muchas veces la gente se queja por muchas cosas. Se queja porque no tiene buena presión del agua. Se queja porque la corriente se va cada rato. O se queja porque no tenemos buena señal de internet. ¿A quién no nos ha pasado que a veces estamos en una llamada y se va cortando, etcétera, ¿verdad? Eso se puede deber a muchos motivos. Pero también uno de los motivos puede ser el exceso de demanda que existe. Porque hay distritos en la República que están creciendo a un ritmo vertiginoso. Sí. Y ese crecimiento poblacional tiene que también debe ir acompañado con un crecimiento en salud, en educación, en vivienda, en infraestructura y por supuesto también en inversión privada. Porque el censo también le va a servir al sector privado. Sí, por supuesto. Así como a las telefónicas, muchas todos. Empresas. No existe un estudio socioeconómico o un estudio de mercado que se haga que no necesite un marco muestral. Y ese marco muestral solamente se actualiza a partir de los censos nacionales de población. Así como un país, para desarrollarse, dar beneficio, que su gente viva bien, necesita mayores rutas, más puentes, mejor infraestructura en salud, educación y vivienda, también necesita actualizar su infraestructura estadística. Y esto solamente se logra a través de un censo. La tradición de censos en el Paraguay data de 1950, los metodológicamente comparables, porque hay antecedentes del 1779, le leía a un historiador que mencionaba esto. Pero hoy día estamos ante el 8º Censo Nacional de Población y Vivienda y el 4º Censo Indígena. Operativos que se realizan en paralelo porque el Paraguay también acompaña o se suscribe al convenio 169 de la OIT que habla de la salvaguarda o el respeto a las comunidades tribales y a las comunidades indígenas. Entonces, cuidando sus signos, sus tiempos, sus costumbres, sus culturas, también estamos haciendo el censo indígena. Estamos coordinando realmente porque los protagonistas son nuestros hermanos indígenas. Ellos son sus censistas, ellos son sus supervisores. Y con esto también no solamente dinamizamos un poco la parte económica, porque ellos van a recibir también una pequeña retribución, un viático, aparte del apoyo logístico, van a entender cómo están viviendo y después nosotros le vamos a dar retorno también a las comunidades indígenas, para que ellos conozcan cuántos son y cómo están viviendo, y los formuladores de políticas públicas van a tener los insumos para la toma de decisiones. Y la sociedad civil que trabaja en la temática indígena también va a tener información. Iván, con respecto a lo que tiene que ver con los diferentes departamentos que tenés para hacer la división de lo que tiene que ver un censo. Explicaste muy bien que se fija educación, nos fijamos todo lo que tiene que ver con empleo actualmente, después de venir una pandemia. Por ejemplo, en educación, años anteriores, ¿vos ya estuviste vinculado en el tema del censo o es tu primer periodo en el censo? Es mi primera vez como director nacional. Director nacional. Pero en educación sabemos que el censo del 2012, por ejemplo, nos dice
de que en promedio los habitantes del Paraguay en el 2012 tenían 8,4 años de estudio. El analfabetismo afecta a cerca de 5,5% de la población, o sea, la gente que no sabe leer o escribir o que no terminó el segundo grado de instrucción. 5,5 porcentaje de la población que no sabe leer o escribir. Analfabeta. Que analfabeta, sí. Entonces, y como muy bien estás introduciendo el tema de las temáticas del censo, ¿verdad? Nosotros tenemos 65 preguntas en el censo, en dos grandes conjuntos de preguntas. La primera que tiene que ver con hogar y con vivienda. Le preguntamos a la gente qué bienes de confort tiene en su vivienda, si tiene teléfono celular, ventilador, aire acondicionado, cocina a gas, etc. También le preguntamos sobre la materialidad de la vivienda, de qué materiales son el piso, la pared, el techo. También le preguntamos acerca de cómo está estructurado el hogar, cuántos componentes tiene. Sabemos que gracias a la encuesta permanente de hogares, el 46% de los hogares en la República del Paraguay son hogares nucleares completos. Para que la gente entienda, es papá, mamá, hijos. El 29% son hogares nucleares extendidos, papá, mamá, hijos y algún familiar o algún amigo que abuela, abuelo, tío. etc. El 12%, el 10%, sí, el 12% son hogares nucleares uninucleares, o sea, una sola persona vive en ese hogar, cerca del 12% de la población. Entonces, eso preguntamos en estructura del hogar. Después, datos de población, sexo, edad, se le pregunta si tiene cédula de identidad, el número de la cédula, datos de educación, nivel educativo, si asiste a un centro de capacitación actualmente, si es privado, si es público. También se pregunta sobre empleo, se pregunta a qué se dedica esa persona, es una variable abierta. Van a surgir las nuevas profesiones, por ejemplo, los youtubers, los CM, los influencers, que son profesiones hoy muy vigentes en este medio de las comunicaciones que estamos. También preguntamos sobre migración. Que no se asusten que no le van a cobrar impuestos. No. La mayoría cuando aparecen me van a cobrar impuestos, no digo nada. Y ese, Ale, es un tema importante. Toda la información que nos da el ciudadano es confidencial. Es con fines estadísticos. Esto es así en Paraguay y en todos los países del mundo que hacen censo. Nosotros tenemos una ley, que es la ley 6670, en donde se habla del secreto estadístico. Bajo ningún juez ni nadie te puede pedir que vos informes la identidad del informante. Hay toda una ley de protección de datos en ese sentido acerca del censo. Echamos por tierra todo eso que van a controlar a la persona. Porque muchas veces dicen, no, el censo es para controlar o para saber todo lo que vos haces, para poder controlarte, que el Estado te pueda controlar. Yo no lo veo de esa manera, ¿no? Lo veo más bien por un tema estadístico y para ir mejorando puntos, como decíamos hoy, tema educación, tema trabajo, o sea, si vos no le das la herramienta a los gobernantes para poder mejorar esos puntos, es muy complicado poder estar a ciegas, ¿no? Totalmente. Cuando estamos enfermos queremos un buen diagnóstico médico. Exacto. Y cuando mejor sea el diagnóstico, mejor va a ser el tratamiento. Y lo mismo un país, hace su diagnóstico con un censo nacional de población y viviendas. Y a partir de ahí formula las políticas públicas que son implementadas a través de programas y acciones tendientes a mejorar la calidad de vida de los habitantes, a mejorar el medio ambiente, que esto sea más sostenible, y también, por supuesto, el sector privado tiene los insumos para seguir generando empleos, para seguir generando crecimiento económico, ¿verdad? Entonces, regresando a las temáticas de qué preguntamos, también preguntamos datos de migración. Tenemos una pregunta que dice, ¿dónde vivías hace 5 años? ¿Dónde vivía tu madre cuando vos naciste? Entonces, con eso vemos la migración también. Vamos a saber de qué país somos más, digamos, vienen nuestros hermanos del continente, ¿verdad? También a dónde van los paraguayos. Somos unos cuantos uruguayos acá. Le mando un saludo a toda la comunidad uruguaya. Somos unos cuantos acá, que nos enamoramos de este país. Sí, muy querida la comunidad uruguaya. También yo tengo familiares viviendo en el Uruguay, gente muy buena, muy trabajadora. Y así entendemos un poco la dinámica, pero también la dinámica interna de la migración de zona urbana y rural. Hoy en el Paraguay, por cada 100 habitantes, 63 está en la ciudad, o estamos en la ciudad. Sí. Y el 37 están en el campo. Eso en muchos países ya es 90-10. La gente va abandonando más las zonas rurales y va a la ciudad
por estudio, por trabajo. Claro. Vamos a saber también ese tipo de características. Y después el censo indígena también tiene sus propias características, ¿verdad? ¿Es diferente el censo indígena? Sí, tiene un abordaje un poco distinto. Si bien Ajá. también el objetivo es tener datos socioeconómicos, sociodemográficos de las comunidades indígenas. Por ejemplo, le preguntamos preguntas que no tienen el Censo Nacional, a ver si es que cazó en la semana, si se fue de cacería, si se fue de pesca, si hizo recolección en el bosque, si lo que recolectó es para consumo o es para venta, si es una fuente de ingreso. También le preguntamos si es que de qué tribu o de qué pueblo indígena es. Tenemos 19 etnias de 5 familias lingüísticas, entonces él puede contar cómo se autodetermina, si es claro. Macá, si es Moro, si es Nibaclé, etcétera, ¿verdad? Entonces esas son las características. Y algo que también nos pidieron los hermanos indígenas es que incluyamos si es que se tiene o no carnet del indígena, porque al tener el carnet del indígena ellos acceden a algunos beneficios frutos de políticas públicas también. Actualmente, ¿cuántos indígenas hay en el Paraguay? Aproximadamente 125.000. 125.000, sí. Que están todos más bien en la parte norte del país, ¿no? Y están realmente en varios departamentos, sectores. Están en 711 aldeas o barrios. Ellos están en Canendillú también, sí. Una parte importante. También el departamento central tiene lo suyo, por supuesto Boquerón, el Bajo Chaco también. Están realmente distribuidos en varias zonas. En lo que tiene que ver con la población de Paraguay, ¿notás un gran crecimiento estos últimos, desde el 2012 a la fecha, 10 años? Y según lo que nosotros manejamos en proyecciones, la población paraguaya crece a un ritmo de 100.000 habitantes por año. Pero vamos a ver qué pasó en la pandemia. Vamos a ver si estamos en esos 2 años ante una explosión de nacimiento o ante un freno. Hoy una mujer, hablemos de la tasa global de fecundidad, una mujer en edad fértil, durante toda su vida fértil, tiene en Paraguay 2,3 hijos. Todavía estamos por encima de la tasa de recambio. En la década del 60 tenían 5. Si llevamos esto a la comunidad indígena, una mujer promedio en edad fértil tiene 5 hijos. Entonces, hay, digamos, un crecimiento de 100.000 habitantes por año. 145.000 bebés por año nacían antes de los periodos de la prepandemia y fallecen en promedio 36.000 personas por año. La pandemia del COVID, según los registros del Ministerio de Salud, llevó a 19.000 personas aproximadamente. Entonces también vamos a ver si existe subregistro, si no existe subregistro. Entonces esto va a ser fundamental, y el Paraguay es uno de los pocos países que mide mortalidad materna. Vos sabés que por cada 100.000 nacidos vivos, niños, niñas, fallecen 73 mujeres aproximadamente. Entonces, conocer cómo ha sido la evolución en los 10 años de todas estas variables es fundamental para que el Paraguay planifique el futuro. Otro gran tema es el bono demográfico. Nuestra población es una población eminentemente joven todavía. El 70% tiene menos de 40 años de edad y el bono demográfico todavía es positivo. Para que la gente entienda, cuando hablamos de bono demográfico estamos diciendo que por cada 100 personas que en el Paraguay está en edad de trabajar o puede hacerlo, hay 55 que están en situación de dependencia, porque están jubilados, porque están enfermos, porque solamente están estudiando, porque están fuera de la fuerza de trabajo. Pero ese bono demográfico se va a acabar en el Paraguay y se va a acabar, según las proyecciones, en el año 2041, en donde vamos a tener una población más envejecida. Entonces, hoy ya tenemos que tener bien el diagnóstico para implementar planes, por ejemplo, de jubilación. ¿De qué va a vivir la gente? ¿De qué vamos a vivir todos cuando estemos, ya no podamos trabajar, ¿verdad? Sí, claro. Entonces, son temas... Tienes un gasto de jubilación muy importante para los ingresos que vas a estar teniendo. Entonces tenés que hacer como un equilibrio, ¿no? Sí, el cálculo actuarial. La base del cálculo actuarial son los datos de población y las proyecciones. Cómo crece la población, cómo va a crecer, cuál es la esperanza de vida. Hoy en el Paraguay, si una persona nace varón, tiene una expectativa de vida de 72 años. Si nace mujer, tiene una expectativa de vida
de 77 años. Entonces, joven, las mujeres le sobreviven, no sobreviven a los varones en muchas, son los más fuertes. Son los más fuertes, sí. Biológicamente son... Totalmente de acuerdo con eso, que la mujer es más fuerte que el hombre, más fuerte. Y entonces, y yendo a la constitución de los hogares, por ejemplo, en el Paraguay, nuestra encuesta permanente de hogares nos dice de que de cada 100 hogares, 40 tiene a jefas del hogar, a jefas de hogar. El jefe de hogar o jefa de hogar es el que se encarga del mantenimiento de la familia. El que lleva adelante la casa. Lleva la casa, la parte económica, ¿verdad? Y muchas de ellas son madres solteras, ¿verdad? Entonces hay muchas madres solteras que son jefas de hogar y que también necesitamos políticas públicas para atender a ese grupo poblacional, ¿verdad? Así como existen adultos mayores que tienen también limitaciones. Las personas con discapacidad. Hoy tenemos el 11% de la población, según el censo del 2012, nos decía que el 11% de la población tiene algún tipo de discapacidad. Nuestras ciudades tienen que ser más inclusivas. Hoy para nuestros hermanos que están pasando una situación de discapacidad, pero en los próximos 40 años vamos a tener una población envejecida. Entonces, nuestra infraestructura tiene que ser cada vez más inclusiva, ¿verdad? Hoy, por nuestros hermanos con discapacidad, en el futuro, por toda la población, ¿verdad? Sí, totalmente. Una de las cosas que me llamó la atención es la poca infraestructura que hay para los discapacitados, la gente con silla de ruedas, en las esquinas no hay la rampa. Acá en el centro tenés en varios lugares, pero en otras partes de la ciudad no tenés para la gente con silla de ruedas. Colectivos que de repente puedan subir gente mayor, porque los escalones son muy altos, que puedan tener un escalón más bajo. Colectivos para discapacitados, tampoco hay. O sea que está muy bueno porque también ayuda a eso, a que las ciudades se vayan preparando también para todo eso, ¿no? Para que lo que estabas hablando. Un fenómeno muy interesante y positivo que trae el censo, por añadidura, es que se empieza a hablar de estos temas. Claro. Que tienen una voz las personas con discapacidad, que muchas veces son invisibles. Acá el censo le da la palabra al ciudadano. Claro. El censo hace visible a aquellos que son invisibles hoy a las políticas públicas. Y no porque el Estado, la gobernación o el municipio no le quiera ayudar, sino que muchas veces falta información. Imagínate, el uso de las políticas públicas, hablando en términos prácticos. El Ministerio de Hacienda distribuye los royalties de las represas a los municipios según los datos de población. Las bancas en los departamentos se distribuyen por los datos de población, combinado con el padrón electoral. El Ministerio de Salud Pública planifica la compra de vacunas y su plan anual de inmunización según los datos de población. Claro. Ellos saben cuántos niños tienen que esperar. Igualmente el Ministerio de Salud Pública o el Ministerio de Educación, mejor dicho, planifica el año escolar, cuántos kits escolar tiene que prever para los primeros grados, qué merienda escolar tiene que prever, cuáles son las escuelas que, digamos, se tienen que construir adicionalmente si faltan y demás. El Ministerio de la Vivienda va a tener el déficit habitacional, que implica a cuántas familias le falta una vivienda digna o cuántas familias necesitan mejorar su vivienda, porque siguen teniendo o no tienen alcantarillado sanitario, no tienen baño moderno o viven en hacinamiento. Cuando viven 4 o más personas en una misma pieza hay hacinamiento. Entonces, ese diagnóstico nosotros también vamos a tener a partir de un censo de población. Para los que no se censaron hasta el momento, ¿hay algún teléfono de contacto para que se cense por teléfono? ¿Va el censista? ¿Cómo se maneja todo eso? Porque lamentablemente no se pudo en un día. Yo sinceramente lo veía un poco imposible que se pueda cubrir todo lo que se tenía que cubrir. Y es así como mencionás, Ale, no hay país en el mundo que haga en un día todo esto. Tampoco nosotros queríamos anunciar que va a haber un periodo de recuperación, o si no la gente no iba a acatar la necesidad de ese feriado. ¿Por qué se hace feriado? ¿Por qué se hace miércoles? Estamos en Sudamérica, acá le decís, mira, después te podemos censar, no queda nadie en la casa, se van todos. Que venga, que después me toque el timbre y venga. ¿Es así o no? Así mismo, ¿verdad? Pero a pesar de todo eso, hemos llegado a un 84% el día 9 de noviembre. Y después en el periodo de recuperación hemos saltado ya a un 94% de cobertura de sectores de zonas urbanas. El censo rural
y el censo indígena fue hasta el 24 de noviembre. Entonces, a partir de ahí nosotros también hacemos un balance y vemos si es que continuamos, si es que no, porque tenemos la gente, tenemos los recursos, tenemos todo previsto. Entonces, lo ideal, lo que la recomendación internacional establece es que los países, digamos, que pasen el 90% de cobertura. Nosotros creo que vamos a pasar suficientemente ese nivel. Esta semana que pasó ya estamos también recibiendo toda la logística, porque se hace el censo, se llega a la casa, ¿verdad? Después hay que recuperar todos los cuestionarios. Claro. Esos cuestionarios van del censista al supervisor, el supervisor al jefe zonal, el jefe zonal al jefe regional, el jefe regional al departamental, y el departamental envía a la oficina central del INE en Asunción, en donde se van a recibir las cajas, se va a abrir esa caja, se va a separar los útiles que sobraron, se deja el cuestionario y las planillas de resumen, y eso después se critica, o sea, se ve la calidad de la información. Eventualmente, si falta, vamos a regresar a esa vivienda. Si es que no hace falta, eso ya va al procesamiento. Imagínate, vamos a procesar cerca de 70 millones de páginas. Queremos hacerlo esto en un periodo de 7 meses. Madre mía. Y ya en julio del año que viene tener los primeros datos preliminares. Porque por eso el censo es un proyecto de 5 años. El año 1 levantamiento, precenso y levantamiento. El año 2, procesamiento de información. Y en el año 3, 4 y 5, el procesamiento de esa base de datos, de temáticas, por ejemplo, como fecundidad, ver cómo estuvo la tasa global de fecundidad en los últimos 10 años, cuántos bebés nacen por año, cómo están las proyecciones de población a nivel distrital, a nivel departamental, a nivel nacional. Igualmente una temática de funciones, cómo evolucionó la esperanza de vida en estos 10 años, datos de empleo, a qué se dedica la gente, quién está desempleado, quién no está desempleado, cuáles son las zonas del país con mayor potencial, con menos potencial. Vamos a tener un mapeo también de las necesidades básicas insatisfechas, que son carencias en salud, educación, vivienda, empleo. Por eso todas esas preguntas que hablábamos al principio de la entrevista se combinan con variables y se tienen las NBI, que son las necesidades básicas insatisfechas. El censo del 2012 nos decía que el 42% de los hogares en el país tenía al menos una necesidad básica insatisfecha. Por ejemplo, viven en hacinamiento o cosas como esa, o no tienen un desagüe de alcantarillado, o no tienen un baño moderno, ¿verdad? Entonces, después otra temática que va a ser abordada, el tema migratorio, también otra temática del censo indígena. Entonces, así tienen 13, 14 temáticas que van a tener su abordaje a partir del año 2, 3, 4 y 5, ¿verdad? Y otra innovación que va a tener este censo es que por primera vez vamos a utilizar inteligencia artificial para la codificación de las variables económicas, o sea, la profesión de la gente. Es una variable abierta y uno puede decir, yo soy fotógrafo, yo soy camarógrafo, yo soy administrador, yo soy soldador, yo soy youtuber, influencer, lo que sea. Entonces, como es una variable abierta y hay demasiadas posibilidades, utilizamos inteligencia artificial para la codificación de eso. También vamos a tener un geoportal. El geoportal es toda otra innovación en la historia de los censos en el Paraguay, y vamos a poder disponibilizar en un portal web y territorializar la información estadística. Entonces uno va a poder entrar, por ejemplo, a ver, no sé, se inunda Asunción, ojalá no ocurra, pues son fenómenos cíclicos, y pintar la cota 64 y en ese momento ver la caracterización de esa población, cuántos son adultos mayores, niños, etcétera, a nivel socioeconómico y demás, ¿verdad? O cuando tenemos quemazones también podemos ver, o podemos hacer el contraste de oferta y demanda de educación, de salud, de déficit habitacional, de migración, etcétera, etcétera. Entonces, el geoportal va a marcar las bases del procesamiento en línea de la información oficial estadística. Toda esa base de datos, de manera anonimizada y con fines estadísticos, va a estar disponibilizada en microdatos, en datos abiertos, para que la gente entienda. Cuando hablamos de datos abiertos, quiere decir que esa información tiene que ser anónima, ¿verdad? Claro. Y tiene que estar en un formato de un software libre y gratuito. Entonces la gente, el investigador, usa esa base de datos y hace sus propias temáticas, hace sus propios estudios. Tenemos otro componente importante que es trabajar con la academia, con las universidades, para hacer diplomados
talleres, seminarios y que el usuario sepa cómo utilizar la base de datos del censo. Porque de nada nos sirve tener la información y no usarla. Claro, nosotros decimos que queremos que el dato sea el motor de cambios positivos en nuestras vidas. Para eso tenemos que usar la información. Cuando nosotros somos generadores de bien público, el censo es un bien público, es propiedad de todos los habitantes del Paraguay, que ayudamos a construir eso. Imagínate, estamos hablando quizás de la mayor movilización de voluntarios en tiempos de paz. Quizás después de la Guerra del Chaco, es la primera vez que cerca de 200.000 personas salen a visitar. Se puede comparar un poco con las elecciones, pero a diferencia de las elecciones, nuestro sistema democrático le da el voto, la opción del voto al censista, ¿verdad? Al ciudadano. Y el ciudadano se va a votar, elige a su... En el caso del censo, el Estado organizado, a través de sus ciudadanos, que fueron nuestros voluntarios, llega a cada una de las viviendas y le da la palabra al ciudadano, para que el ciudadano formule políticas públicas. Iván, vamos a hacer un breve corte, vamos a probar la carne de la Florencia Premium Beef y enseguida volvemos más con esta entrevista impecable, señora. Así que ya volvemos. Muy bien, volvemos. La verdad que fuera de cámara estuvimos una charla muy amena, comentando un poquito que me gustaría tocar este punto, Iván, sobre el tema tan polémico que se armó, el tema de los tapabocas, sí, que se hizo una bola de nieve, que son 300 millones, 140 y pico millones, no sé cuántos tapabocas, la gente protestando porque ninguno fue con tapabocas. Entonces, ¿cómo es el tema, Iván, del tema tan polémico, el tema del tapaboca? Nosotros iniciamos la planificación, Ale, del censo en el año 2018. El año 2018 ni soñábamos que iba a venir una pandemia. En el Paraguay, el primer caso de COVID se da el 7 de marzo del 2020. Y a partir de ahí tenemos que replanificar todo el censo para un censo en pandemia. Entonces armamos un kit, tenía digamos una botellita de alcohol, desinfectante, después también tapabocas, otras cuestiones así que tenían que ver con la seguridad sanitaria. Después el gobierno gestionó las vacunas, llegaron las vacunas, esto bajó los contagios, pero siempre estaba la amenaza de una nueva ola. Entonces dejamos los tapabocas porque no es que vos decidís hoy comprar y mañana tener los tapabocas. Claro. En los procesos administrativos tenés meses, a veces 8 meses te lleva una compra. Por eso es que nosotros previmos el tapaboca y justamente ahora podemos decir que teníamos razón. Veíamos a responsables del Ministerio de Salud anunciando una nueva ola del COVID que ojalá no sea intensa. Hoy la Dirección de Vigilancia Sanitaria del Brasil ya exige a los pasajeros que vayan a Brasil nuevamente el uso de tapabocas. Y en un momento también vino con mucha polémica el tema de la viruela del mono, que gracias a Dios tampoco no se expandió mucho en el Paraguay. Entonces era una contingencia que teníamos que tener. Y no usamos porque también el Ministerio de Salud nos dijo, mira, el 9 de noviembre no vas a tener una pandemia de COVID intensa como fue años anteriores. Entonces sí teníamos la contingencia. También hicimos nosotros todo lo que hemos hecho el 9, probamos en 8 pruebas pilotos en un censo experimental y vos le das el tapaboca a la gente y a veces la gente no usa, si es que no hay peligro, si es que no hay amenaza. Pero también esa no fue la única contingencia para la salud y la seguridad sanitaria de nuestra gente. Contratamos un seguro de vida, ¿verdad? Y gracias a Dios no hizo falta utilizar el seguro de vida, ¿verdad? Entonces no es que compremos de balde o contratemos de balde un seguro de vida porque no se haya muerto nadie, gracias a Dios no se murió. También un seguro contra accidentes. De hecho, que hay una ley que exige que el voluntario, o sea, todas las actividades del voluntariado tienen que tener una cobertura de seguro de vida y seguro contra accidentes. Y nosotros hemos cubierto eso.
Los tapabocas están en nuestros depósitos, fueron una inversión de 144 millones de guaraníes, son 288.000 tapabocas y esto, digamos, vamos a donar, pero antes de donar vamos a tener un dictamen del Banco Interamericano de Desarrollo y un dictamen de nuestra asesoría jurídica para ver de no incurrir en una falta administrativa. Claro, entonces, claro. Eso es lo que estamos planificando y así también se hizo la salvaguarda sanitaria del operativo, que realmente fue un gran éxito porque la gente acató. Hicimos una campaña muy fuerte de comunicación para que la gente entienda en primer término de qué se trata el censo, porque todo sucede solamente cada 10 años. Después también que se quede en su casa ese día. Claro. Y después que quiera darnos la información. Y la gente decía, no te van a recibir, no te voy a recibir, etc. En redes sociales mucho ruido, pero finalmente la gente acató. La gente se quedó en su casa, la gente nos recibió y hoy inclusive nos exigen aquellos a quienes todavía no se les censó, ¿verdad? Que nosotros vamos a seguir en un periodo porque queremos que toda la gente que quiera censarse tenga ese derecho a censarse. Entonces, así fueron las varias contingencias. En ningún momento se cometió ninguna falta administrativa, ni dolo, ni mucho menos, sino que lo que sí siempre fue nuestra prioridad es la salvaguarda sanitaria de nuestros voluntarios, con el seguro de vida, con el seguro contra accidente, con la cobertura del Ministerio de Salud, que también nos acompañó en todo eso. Teníamos listo un protocolo ante cualquier eventualidad. Gracias a Dios no pasó nada, entonces, pero sí tuvimos que prever todo eso. Aclarado el tema, Iván, te agradezco mucho, ¿no? Porque me gusta aclarar todos estos puntos y saliendo de tu boca principalmente, porque se va haciendo una bola de nieve, se va generando una bola de nieve, sí que fueron tanto, entonces dicho por tu boca, que fueron esa cifra que tú dijiste, 144 millones, algo así era, y la cantidad eran 288.000 tapabocas. A 500 guaraníes cada tapaboca. En la farmacia no vas a conseguir ese precio. Nuestro precio de referencia era 1.100, pero compramos a 500 guaraníes cada uno. Por eso es importante ese punto aclararlo. Después lo otro con el tema de los voluntarios. Me gustaría aclarar ese punto del tema de voluntarios. ¿Eso tenía un costo para el censo? ¿Tiene un costo? ¿Se les paga a los voluntarios? ¿Cómo se distribuye eso? En primer lugar, nosotros acudimos al voluntariado. Para acudir al voluntariado teníamos que ver cuál iba a ser el perfil ideal. Y se definió por el equipo técnico y las pruebas piloto del censo experimental que tenga por lo menos el 9º grado aprobado. Queríamos acudir en primera instancia a toda la estructura educativa, pero hay muchas leyes que cuidan al niño, a la niña, al adolescente. Entonces, en el caso de los menores de edad, que fueron la mínima cantidad, ellos tenían que tener el permiso de los padres o del tutor y el acompañamiento de un mayor de edad, que podría ser su docente. Pero esos fueron los menores, y en menor cantidad. El grueso tuvo que ver con el voluntariado. En la mayoría fueron también docentes, fueron también estudiantes universitarios, porque le ofrecimos también como compensación 40 horas de extensión universitaria, que es un requisito indispensable para que ese estudiante culmine sus estudios universitarios. Entonces fue un buen gancho que hoy le sirve al estudiante para acreditar eso y culminar su carrera. Otra compensación que se pensó también para los docentes es de 100 horas de formación profesional, que equivale a un diplomado. Si eso valorizás en el mercado educativo privado, estás hablando de 2 millones de guaraníes, 100 horas. Y aparte que le dan un punto en cualquier escalafonamiento o concurso público de oposición que se presente, y por supuesto esto está certificado también por nuestros profesionales y en el marco de un convenio con el Ministerio de Educación y Ciencia. Vos sabés que el 64% de los voluntarios y las voluntarias, o sea, fueron mujeres. Fueron mujeres. El 64%. Una vez más, las mujeres fueron las grandes protagonistas en el voluntariado nacional. Los hombres no queremos laburar. Ese es nuestro problema. En esta ocasión, una vez más, tanto le debemos nosotros a las mujeres paraguayas, nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras abuelas. En la historia del Paraguay, las mujeres fueron y siguen siendo grandes protagonistas, ¿verdad? Y entonces así necesitábamos 210.000 inicialmente, y tuvimos 290.000 inscriptos. Ah, mira. 290.000, y de los cuales se capacitaron 219.000. En toda la República, 219.000 se inscribieron,
bajaron los materiales porque teníamos una capacitación asincrónica, podía ser virtual, videos, tutoriales, texto, y 219.000 se inscribieron, bajaron los materiales, estudiaron y se evaluaron. Y todo eso tenemos con trazabilidad y tenemos demostrado. De esos tuvimos una deserción principalmente en Capital y en el Departamento Central de alrededor de 20.000. Que no quisieron. Que no aparecieron directamente. En el último momento te dejaron... Te dejaron en el altar. Sí, te dejaron en el altar. Pero teníamos una contingencia con el ejército y con la policía, pero que no fue lo suficiente, ¿verdad? Pero que esto estaba previsto, ¿verdad? Nuestro censo, de hecho, tuvo... Eso es lo importante, estaba previsto que podía llegar a pasar esto. Tuvo las características de cualquier censo, de hecho, en cualquier país del mundo, que implica acudir a una masa, a un voluntariado, al cuerpo docente, a los militares, a los policías, ¿verdad? Entonces después fuimos al periodo de recuperación. Cuando cerramos el 9 de noviembre teníamos 82% de cobertura, perdón, 84,2% de cobertura de las zonas urbanas, datos preliminares. Y después fuimos a 10 días de una recuperación con el ejército, con nuestros compañeros de trabajo. Ahí ya no acudimos al voluntariado, ya éramos con nuestro equipo estable. Y recuperamos fuimos a un 94%, ya pasamos una cifra histórica en el país. Zonas urbanas, 94%. Sí, 94% es una zona cifra histórica. Nunca en la historia de los censos se llegó a algo así. Y esta semana seguía el censo rural y el censo indígena. Entonces, en los próximos días vamos a anunciar también la cobertura de sectores, a qué punto llegamos. Y después ya la logística inversa, que es recibir todas las cajas de cada rincón de la República, empezar a abrir esas cajas, separar los útiles que sobraron. También, si sobran muchos útiles, eso vamos a volver a donar, le vamos a dar una utilidad a la gente para que eso tenga, siempre bajo la fiscalización de los organismos de control, que por cierto, con censo o sin censo, Ale, nosotros rendimos cuenta a 5 instituciones públicas. Claro. Y ahora tenemos más la fiscalización del Banco Interamericano de Desarrollo. Bueno, esas cajas abiertas, después se van a verificar los cuestionarios, se va a hacer la crítica, se va a ver la inconsistencia, si existiese, y podemos eventualmente, si hay necesidad, volver a las casas, si es que falta algún cuestionario completar debidamente. Y después ya a la carga, 7 meses vamos a procesar la información y para mediados del mes de julio o finales quizás ya tengamos los datos preliminares del censo. Y los siguientes 5 años o 4 años el procesamiento de las diferentes temáticas. Así que tenés un trabajo largo aquí, Sí. de aquí a 5 años tenemos mucho trabajo. O sea, Muchísimo. esto no se terminó ahora. No. Ni lo que vas a alargar ahora son los preliminares. O sea, hay mucho trabajo para hacer, mucho detalle para hacer, o sea, para que la gente sepa que no es un trabajo de una semana, 10 días, nada por el estilo. Es un trabajo que lleva mucho tiempo, muchos años. Y la análisis. Gente, en el imaginario de la gente es como una elección. La gente dice, cuando terminó la elección, vamos a ver quién ganó. Claro. Esto no es absolutamente así. Claro. Es cada cuestionario de cada persona tenemos que procesar, tenemos que leer, tenemos que estudiar, tenemos que cargar, tenemos que cuidar la calidad. Después se construye la base de datos, esa base de datos se depura, se anonimiza y después se empieza a procesar, ¿verdad? Iván, ¿te llegaron a llamar del Senado, de diputados? Porque Sí. había mucha desconformidad por parte de algunos sectores políticos. ¿Te llegaron a llamar, a interpelar? Sí, me llamó la comisión de la mesa directiva del Senado de la Nación. Fuimos ahí, no tenemos por qué no ir, no queremos rendir cuentas en todos los estamentos. Ellos preguntaron, hicieron las preguntas, yo creo que quedaron satisfechas. Yo no he visto ninguna conferencia de prensa después de ellos sobre este tema. Sí, nosotros fuimos a hacer una conferencia de prensa al salir de ahí, porque la gente necesita y quiere saber y nosotros tenemos que informar. Y entonces el balance también mío fue positivo. Ellos quedaron en pedirnos un informe, ya recibimos un pedido de informe para que nosotros podamos responder, ¿verdad? Y justamente en esta semana también hay un pedido ahí de interpelación para el instituto, o sea, para mí, ¿verdad? Que con mucho gusto vamos a ir. Claro, son la cabeza, por eso tenés que Claro, asistir. sí, entonces, pero también estamos en una coyuntura política, hay intereses políticos de por medio, por eso siempre yo digo, tratemos de no contaminar este proceso.
es patrimonio de todos los que habitamos la República. No hay color político. Este dato le va a servir al próximo gobierno, a los próximos 10 años de gobierno que vengan. Necesitamos, esto no tenemos que utilizar con fines subalternos, porque esto nos va a servir a todos, ¿verdad? Entonces, claro. Yo creo que también la clase política entendió esto, por eso nos aprobó los fondos, y son los contralores, ellos están ejerciendo su tarea, ¿verdad? Su tarea es preguntar, interpelar, convocar, claro. Y la nuestra es tener un producto de calidad y también, por supuesto, la transparencia. Por eso es, Ale, que nosotros tenemos un portal web Censo Transparente, donde la gente ahora puede entrar a www.ine.gov.py y entrar y ver en qué se está usando el dinero. Se lleva ejecutado el 42% del dinero. No es cierto que se usó todos los 43 millones de dólares. Claro. Es un proyecto de 5 años. Y esto gradualmente ahí en la página web pueden ver cómo se va a ejecutar, ¿verdad? Claro. Quédense tranquilos que no cambió el coche. El señor no cambió el coche todavía. No, porque viste que cuando se maneja dinero, sí. Este dinero vino del Banco Interamericano de Desarrollo, sí. ¿Correcto? Sí, es un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo con todas las condiciones y que se han dado para que existan los desembolsos. Y esos desembolsos también se dan según ciertas condicionantes. O sea, vos tenés que cumplir algunos requisitos, hitos en el cronograma para que se den los desembolsos, ¿no? Eso es muy importante. Iván, muchísimas gracias por venir. Te agradezco mucho. Fue un privilegio para mí haberte tenido en mi mesa. Principalmente también para informarle a la población de todos los pasos que se dio con respecto al censo y todos los pasos que se va a dar con respecto a esta información. Y me gustaría que dieras unas últimas palabras para la población, para tranquilizar las aguas, como yo siempre digo. Sí, yo soy el agradecido, Alejandro. Gracias por invitarme a tu mesa, por hacerme partícipe de este programa tan interesante, con una temática muy divertida. Y también decirle a la gente, otro mito que se instaló es que todo el mundo va a ser multado si no va a ser censado. Eso no es cierto. El que eventualmente, porque viajó o lo que sea, no fue censado, no va a tener ninguna multa. No se le va a multar absolutamente a nadie. Pero este espacio también es muy válido para agradecerle a la gente. A vos que recibiste al censista, a vos que fuiste cordial con ese voluntario, y también a vos que fuiste censista, a vos que fuiste supervisor, que fuiste protagonista de tu tiempo. Yo siempre quiero decir que son los héroes contemporáneos, porque así como fueron voluntarios muchos de ellos para los Juegos Odesur y fue una gran fiesta, hoy nuevamente nos dieron su tiempo, su compromiso, su responsabilidad y fueron a cada una de las casas y en las casas se les recibió bien. Al empresariado también que respondió de manera cabal, entendiendo la importancia que tiene el censo. Muchas gracias al empresariado. Yo realmente tengo que agradecer a muchísima gente, a mis compañeros de trabajo del Instituto Nacional de Estadística. Y esto recién empieza, Alejandro. Vamos a tener 5 años de muchísima información. Estamos quizás ante una nueva reconfiguración de las familias en el Paraguay, porque pudo faltar el abuelo o el papá o la mamá con el contexto de pandemia, entonces ver cómo están los chicos también hoy. Así que muchas gracias a todos. Nosotros con mucho gusto vamos a estar donde nos convoquen para informar, para dar los detalles con toda transparencia de todo lo que nos deja este 8º Censo Nacional de Población y Viviendas, que va a sentar las bases del Paraguay del futuro, y les garantizo que estamos ante uno de los mejores censos en toda la tradición de censos en la República del Paraguay. Muchas gracias, Alejandro. Muchísimas gracias, Iván. Señores, la mesa está servida. Muchísimas gracias y hasta el próximo sábado a las 12 por aquí, por América. Muy bien, muy bien.